ahorita. Muy bien, en la última clase nosotros hablamos sobre los cuantificadores anidados y ya empezamos a demostrar proposiciones, ¿verdad? Proposiciones del tipo para todo X existe un Y, tal que X al cuadrado es mayor o igual que Y más 1 y demostramos si esto era verdadero o falso. Habíamos dicho que esto es un predicado de dos variables y que necesitas pues dos cuantificadores para hacer una proposición aquí. Y bueno, es simplemente un recordatorio de lo último que vimos y por si no lo han visto, pues para que lo repase. El día de hoy, pues allí termina un poquito la parte proposicional de lógica. Y vamos a continuar con lo que se necesita. Y en realidad todavía no entramos como tal a las matemáticas discretas, un poco, sino que estamos preparando todo el ámbito tal cual como sigue el contenido del SPOL. Entonces, hoy nos toca, ya como sabemos proposiciones, pues nos toca ir afinando las demostraciones. Entonces ese es el siguiente capítulo, cómo realizar demostraciones, no el siguiente capítulo, la siguiente sección, dado que ya conocemos qué son las proposiciones y los cuantificadores, porque para eso es lo que sirve, ¿no? No para hacer tablitas de unos y ceros, sino para entender realmente cómo funciona la matemática y cómo se estructura. Eso es lo importante. Entonces, la sección de hoy es demostraciones. Y más que todo aquí lo que se va a intentar explicar es cómo funcionan las matemáticas en sí. Vamos a entender por un sistema matemático, ¿sí? Vamos a entender por un sistema matemático a aquello que está formado por axiomas, definiciones, ¿sí? Sistema matemático es aquello que está constituido por axiomas y definiciones. Al menos a este nivel, eso es lo que vamos a entender como matemática, ¿no? Como aquello que consiste de axiomas y definiciones. Algunos textos le añaden axiomas, definiciones y términos no definidos. Para que el sistema sea consistente. Pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle. Por el momento, axiomas y definiciones es lo que nos importa. ¿Y qué es un axioma? Usted se estará preguntando, ¿no? Axioma. Axioma es una proposición que la vamos a suponer verdadera en nuestro sistema matemático, ¿sí? Entonces, es una afirmación que se supone verdadera. Y entonces, ¿qué es una definición? Una definición es son nuevos conceptos que se construyen a partir de los existentes, que se construyen a partir de los existentes. Y vamos a dar ejemplos de esto, ¿no? Y vamos a dar ejemplos de esto. Ahora, dentro de un sistema matemático que está formado por axiomas y por definiciones, se pueden derivar otras afirmaciones, y esas afirmaciones que se pueden derivar se llaman teoremas. ¿Sí? Los teoremas, ellos se derivan a partir
de una proposición. ¿Y qué es un teorema entonces? Es una proposición que se ha probado o demostrado. Eso es un teorema. Vamos a ponerlo en singular. Eso es un teorema. Ahora, dependiendo de la importancia del teorema o de la forma en que fue obtenido, se puede llamar al teorema con un sobrenombre, digamos. Y hay algunos teoremas a los que les vamos a llamar lema y hay otros teoremas a los que les vamos a llamar corolario. Pero siguen siendo teoremas, ¿sí? Son teoremas, pero que reciben un nombre especial porque, pues, para indicar, por ejemplo, el lema es un teorema, ¿sí?, que no es muy relevante por sí mismo, que no es relevante por sí mismo, pero ayuda a demostrar otro teorema que sí lo es. Eso es un lema. Un lema es un teorema que él por sí mismo no es tan importante, pero sirve para demostrar otro teorema que sí lo es. ¿Y qué es corolario? Corolario, en cambio, es digamos, un caso particular de un teorema, ¿sí? Es un caso particular, se puede ver, es básicamente un teorema que se deriva de otro. Un teorema que se deriva de otro con facilidad. Se puede ver como un caso particular de otro teorema, como un caso particular o un caso especial de otro teorema. Más general. Estas 5 cosas son las cosas que usted a lo largo de desde que empezó a estudiar matemáticas un poquito grande, empezó a escuchar. Entonces empezó a escuchar teoremas, definiciones, axiomas, y probablemente nadie le dijo qué significaba cada uno. Pero ahorita pues ya vamos entendiendo. Pero las cosas siempre se entienden con ejemplos, como yo digo, porque a la larga nosotros somos lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos por algunos de los sentidos. Eso eso construye al ser humano. Caso contrario, es solo un cuerpo inerte. Lo que percibimos por los sentidos es lo que nos construye. Entonces vamos con un ejemplo. Bueno, un ejemplo clásico es el de los números reales, ¿no? Los números reales son un sistema, los números reales son un sistema matemático, o forman un sistema matemático. ¿Cuál sería un axioma de los tantos que tienen los números reales? Por ejemplo, un axioma de los números reales sería que para todo x y para todo y, x por y es igual a y por x, lo que pues desde la escuelita sabemos que se llama propiedad conmutativa, ¿no? Eso es un axioma, es algo que en los números reales decimos, bueno, hay un conjunto que cumple con todos estos. Uno de esos es este axioma, el de la conmutatividad. Eso es un axioma de los números reales, ¿no? Y ustedes conocen otros, ¿no? El del elemento neutro, el del elemento inverso, conocen el axioma de la distributiva, de la asociatividad. Entonces, todos esos son axiomas, son proposiciones que vamos a suponer verdaderas y eso constituye
constituye lo que es los números reales. Aquí pues simplemente pongo 1, ¿no? Pero los números reales tienen algunos otros axiomas. Otro axioma de los números reales es este de aquí. Existe un conjunto P, ¿sí? Existe P, subconjunto de R, tal que satisface dos condiciones. Si X, Y pertenece a P, entonces X más y X por Y también pertenecen a P. Otro. Si X es un número real, entonces se satisface solo una de las siguientes X pertenece a P, X es igual a 0, menos X pertenece a P. Este es un axioma muy conocido de los números reales. Yo no sé si lo han visto, yo esperaría que sí, pero si no lo han visto, pues aquí se los presento. Este es un axioma muy lindo de los números reales. O sea, por decreto, un axioma es un decreto, algo que dicen, es una ley. Aquí esto va a pasar y punto. Entonces, este es uno de los axiomas que constituye los números reales, aparte de todos los que les he mencionado, ¿no? La distributiva, la asociativa y todo eso que ustedes lo conocen. Y este axioma, así todo feo, largo, porque se ve un poquito largo, ¿no? Usted va a decir, uy, pero ese axioma es tan largo, ¿no? El de acá me gusta porque es un axioma cortito. Pues hay axiomas cortitos, axiomas largos. Este axioma de acá dice que existe un conjunto P, subconjunto de los reales, tales que si tú tienes dos números reales en ese P, entonces la suma y el producto también pertenecen a ese P. Y la segunda condición que le ponen es mucho más interesante. En este axioma dice que si X es un número real, entonces solo va a ser cierta una de las siguientes condiciones. Solo una, o exactamente una. Si también lo quieren ver así, ¿no? Solo una, o exactamente una. O muchos textos los ponen exactamente una. Claro, el literal A es como un tipo de cerradura del conjunto P, pero este axioma de aquí es algo que se cumple en los reales. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes se imaginan quién es ese conjunto? Es un conjunto que ustedes lo han conocido toda su vida y ahorita se vienen a enterar que en realidad es un axioma. ¿Qué conjunto de los números reales cumple con esto de aquí? Que si tú tienes dos y los sumas, sigue estando en ese conjunto P, si los multiplicas, sigue estando en el conjunto P, y cualquier número real tiene solo tres opciones y solo una de ellas va a cumplir. O está en P, o es 0, o su negativo está en P. Entonces, esto es un axioma, y ese conjunto P es en realidad el conjunto de los números positivos. ¿Sí? El conjunto de los números positivos es a quien se refiere este axioma. O sea, uno dice por decreto, cuando uno construye, porque los números reales se construyen, ¿sí? Se construyen a partir de axiomas. Entonces uno dice, a ver, yo voy a tener un conjunto R que va a cumplir todos estos axiomas. Uno de esos axiomas es que existe un conjunto P de tal forma que cumple estas dos condiciones. Ese conjunto, mis queridos amigos, es el conjunto de los números positivos. Y claro, pues tiene sentido, ¿no? Si tú agarras dos positivos, los sumas, sigue siendo positivo, los multiplicas, sigue siendo positivo. Si tú agarras un número real, él solo tiene tres opciones. Ser positivo, ser cero o que su negativo sea positivo. O sea que es negativo, ¿no? Entonces, este axioma es en realidad el axioma que dice que los positivos existen. Entonces, este es un axioma. ¿Y qué es una definición propia? Una definición, pues es un concepto que se construye a partir de los elementos inexistentes. O sea, la definición, ¿cómo diría? La definición diría, los elementos del conjunto P
se denominan números positivos. Entonces, números positivos. Miren, aquí yo estoy definiendo, aquí yo le estoy dando un nombre, ¿sí? Números positivos. A los que cumplan esto se llaman números positivos. Esto es un axioma y esta es la definición. ¿Sí? Usualmente van juntas, a veces se escriben juntas. Por ejemplo, yo pude haber escrito la definición y el axioma adentro de la definición. También es posible hacerlo así. Pero eso es viéndolo de un poquito de forma separada. El axioma es lo que te describe el objeto y la definición es cómo lo vamos a llamar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a llamar a ese objeto que se comporta de esa forma? La definición dice, bueno, el conjunto que se comporte así se va a llamar el conjunto de los números positivos. Entonces, aquí ya vamos viendo la diferencia entre una definición y un axioma. La verdad, la diferencia es muy, muy poca y no importa mucho que los sepan diferenciar entre ellos dos. Lo que sí importa es que sepan diferenciar de los teoremas, que son distintos. Porque las definiciones, al igual que los axiomas, pues son cosas que ya se suponen que son verdaderas, porque la definición siempre va a hacer referencia a un axioma. Bueno, usualmente va a hacer referencia a un axioma, las definiciones, o en su defecto va a hacer referencia a objetos que se hace referencia en el sistema matemático. O sea, la definición le va dando nombres a las cosas y los axiomas son como leyes que se van a suponer ciertas. Muy bien. Preguntas hasta aquí, chicos. Preguntas que ustedes tengan sobre este ejemplito. Es un ejemplo muy general sobre algo que ustedes más o menos están un poquito familiarizados. Muy bien. Otra definición, ¿cuál sería, por ejemplo? Vamos a poner otra definición. Por ejemplo, la definición del valor absoluto, ¿no? El valor absoluto es una definición que hace uso del conjunto de los números reales. El valor absoluto, denotado así, de un número real X, está definido como X si X es positivo o 0 y como menos X si X no es positivo. Ni 0. Esa es la definición del valor absoluto. Y de nuevo, ¿no? La definición simplemente es definir un nuevo objeto a partir de los anteriores. Obviamente se supone también verdadero. La definición y los axiomas no necesitan demostraciones. Esto es lo que se va a suponer cierto. Las definiciones pues se construyen a partir de otros objetos existentes, que es lo que dice aquí, ¿no? Nuevos conceptos que se construyen a partir de los existentes. Muy bien. Ahora que ya sabemos qué es una definición, pues podríamos ver lo que es un teorema. Un teorema, en cambio, necesita ser probado. Un teorema, ¿cuál es la definición de teorema? Dice, es una proposición que se ha probado o demostrado, ¿no? Entonces, un teorema necesita ser probado. Un teorema de los números reales, por ejemplo, sería X multiplicado por 0 siempre me da 0 para todo número real X. Es decir, que esto de aquí, X por 0 igual a 0, esa no es un axioma, o sea, esa no es una ley que se le pidió al conjunto de los reales, sino que es una ley que se demostró a partir de los axiomas. Entonces, el teorema necesita una demostración, ¿no? Y se lo hace a partir de los axiomas. Eso es un teorema. Y otro teorema, por ejemplo, en los números reales, ¿cuál sería? Dice que para todo X, Y, Z, elemento de los reales, cuando el dominio de discurso de cada variable es el mismo, uno puede simplemente poner para todo X, Y, Z,
Esto es lo mismo que poner para todo X, para todo Y, para todo Z, siempre y cuando X, Y, Z estén en el mismo conjunto. Muy bien, para todo X, Y, Z elemento de los reales, si X es menor o igual a Y y Y es menor o igual a Z, entonces X es menor o igual a Z, que es la propiedad transitiva, ¿no?, de la desigualdad. Pero eso es un teorema, o sea, esto se puede demostrar. Esto no es un axioma, no es que se le pide que sea cierto. En un axioma uno le pide, es como que un axioma sin esto nada va a funcionar. Necesitamos que esto se cumpla de ley. En cambio, un teorema es, mira, con lo que le pedí, esto se cumple gratis. Eso es un teorema. Gratis, entre comillas, porque el costo es la demostración. Muy bien. Entonces, ahora más o menos tenemos la idea de lo que es una definición, lo que es un axioma y lo que es un teorema, ¿no? Y dependiendo de la importancia del teorema o de cómo se obtuvo la prueba, pues se puede llamar lema o corolario, pero eso pues, lo iremos viendo a medida que vayan apareciendo. Los lemas y los corolarios necesitan demostraciones porque son teoremas. Entonces aquí, yo para decir que esto es cierto necesito demostrarlo, para decir que esto es cierto necesito demostrarlo. Pero nuestro estudio de matemáticas discretas no es exactamente el estudio de los números reales, sino más bien lo hemos expuesto aquí como un ejemplo conocido, porque pues, los números reales ustedes ya los conocen de alguna forma. Pero hay otro conjunto que sí nos interesa un poquito estudiar, que es el conjunto de los números enteros y los naturales, porque en la primera clase nosotros dijimos que eso correspondía a la matemática discreta. Entonces, sobre eso sí vamos un poquito a hablar. Vamos a practicar demostraciones sobre esos números. Todos los reales también lo haremos en su momento. Así que empecemos por allí. Entonces, dada una definición, por ejemplo, vamos a definir sea n un entero, n es par si existe otro entero, k, tal que n es igual a 2 por k. Esa es una definición, es la definición de par. Es la definición de par. Estoy definiendo par a partir de otro objeto, que es siempre y cuando n se pueda expresar como el producto de 2 por algún otro entero k. Otra definición, la definición de impar, sea n un entero, n es impar si existe otro entero, k, tal que n sea igual a 2 por k más 1. Muy bien, estas son las definiciones de los números pares e impares, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un teorema, por ejemplo, a probar? Un teorema sería lo siguiente. Si m es par y n es impar, entonces m más n es par. Muy bien. La estructura de un teorema siempre es un conjunto de hipótesis, entonces alguna conclusión. Siempre. Siempre. ¿Sí? Esa es la estructura de un teorema. Es una afirmación que consta de un antecedente y de un consecuente. Y hay que demostrarlo. Entonces se demuestra el consecuente a partir de los antecedentes. En general, las demostraciones se pueden dividir en, pues, digamos dos tipos, ¿no? Dos grandes conjuntos de demostraciones o tipos de demostraciones. Demostración directa y aquellas que no son directas, ¿no? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, la demostración por contradicción. Y también
vamos a tener la demostración por contraejemplo, que usualmente se usa para demostrar algún cuantificador existencial, que ya lo estuvimos hablando. Vamos a demostrar esto de aquí. No es tan difícil la demostración, pero es un buen ejercicio para empezar. ¿Qué debo demostrar? Debo demostrar que m más n es par. Vuelvo a repetir lo que dije ayer, ¿no? Matemáticas discretas es una de las materias que más le gusta a una de las profesoras que yo tuve. ¿Por qué? Porque aquí, al principio del curso, se aborda un capítulo de cómo demostrar. Entonces, aquí es donde usted debe aprender a cómo demostrar. Obviamente no va a salir el más experto matemático demostrando todo. Sí, aquí es impar, aquí me equivoqué copiando. No va a salir el más experto demostrando todo, pero sí va a ya dejarle de tener miedo a las demostraciones. No hablo por todos, porque algunos no lo tienen, pero sí es muy común tenerle miedo. Uno dice, uy, no, demostración, voy a pasar el tema, voy a hacer que no lo vi y me voy a ir al ejercicio de calcular. Pero eso no tiene por qué ser así. Las demostraciones a la final se pueden resumir en un conjunto de técnicas. Hay algunas que son muy difíciles, obviamente, ¿no? Pero siempre son un conjunto de técnicas. Y al menos las fáciles sí las vamos a poder hacer. Y ese es al menos mi objetivo con ustedes. Que toda demostración que no sea tan complicada, ustedes las puedan hacer sin problemas. Sin problemas. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, tengo antecedente consecuente. Debo demostrar el consecuente, chicos. Hay que demostrar el consecuente. Entonces yo debo demostrar que m más n es impar. Entonces en mi cabeza, ¿qué debe pasar? Voy a la definición. Y digo, mira, yo debo demostrar que existe otro entero. O sea, yo debo buscar, porque debo demostrar que existe otro entero. Debo buscarlo. Debo demostrar que existe otro entero tal que m más n es 2 por ese entero más 1. Eso es lo que debo buscar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tengo a la mano? Lo que tengo a la mano es esto y esto. Y estos van a ser ciertos. Entonces por aquí voy a empezar en una demostración de tipo demostración directa. Entonces voy a decir lo siguiente. Bien. Dado que m es par, como es un antecedente, lo voy a suponer cierto siempre. El antecedente se supone cierto. Dado que m es par, ¿qué va a pasar? Voy a la definición de par. Significa que existe vamos a llamarle K sub 1. Existe un K sub 1. O K nada más. No, K sub 1. Existe un K sub 1 tal que un K sub 1 entero tal que m es igual a 2 por K sub 1. Eso significa que m es par, ¿sí? M es par, lo que dice es que existe un entero K sub 1 tal que m es igual a 2 por K sub 1. ¿Por qué le puso el sub 1, profe? Para poder usar la K otra vez, ¿no? K sub 2, K sub 3, K sub 4. Nada más. Muy bien. Pero también tengo otra hipótesis, que la voy a suponer cierta, y es que n es impar. Entonces, pues yo digo, dado que n es impar, ¿qué implica esto? La definición de impar dice que existe un entero, que le voy a llamar K sub 2, ¿sí? K sub 2, tal que n es igual a 2 por K sub 2 más 1. 2 por K sub 2 más 1. Muy bien. Entonces, ahora sí observo qué le pasa con AM más N, ¿sí? Luego, por lo tanto, M más N, yo lo puedo ver como 2K sub 1 sumado con 2K sub 2 más 1. Porque este es M, el primerito, este es M, y el de acá es N. Pero, ¿qué pasaría si yo destruyo estos paréntesis y saco un factor común 2? Sería 2 por K sub 1
K sub 2 más 1. Entonces ya va tomando forma, ¿no? Entonces aquí es donde elijo, ¿no? Elegimos K sub 3 igual a K1 más K2, ¿sí? Este será otro entero. ¿Por qué será otro entero? Es la pregunta. Porque es la suma de K1 que es entero y K2 que es entero. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que existe K3, estoy diciendo que existe K3, tal que M más N es 2 por K sub 3 más 1. O sea, existe un entero K3 tal que es igual a 2 por K sub 3 más 1. Esa es la definición de ser impar. Por lo tanto, M más N es impar. Ok, esta es una demostración muy sencillita. Pero yo quiero que analicemos la contundencia en cada una de las oraciones que hemos puesto aquí, ¿no? La contundencia significa pues que cada una de estas oraciones viene dada por una definición o viene inspirada por una definición. Y las definiciones son las que tenemos aquí. Definición de par y definición de impar. Entonces, aquí hemos demostrado que cada vez que tú sumas un par con un impar, el resultado siempre va a ser impar, sin importar la norma. ¿Y cómo demuestras que un número es impar? Pues tienes que encontrar un entero de tal forma que ese número se puede expresar como 2 por ese entero más 1. Preguntas sobre esta demostración, chicos. Preguntas sobre esta demostración. Todas las preguntas que tengan, hagan. Recuerde que siempre me pueden interrumpir. También pueden escribirme por el chat para que todo el mundo lo vea, o en su defecto también pueden escribir directamente a mi nombrecito en el chat para que nadie más lo vea y solo yo, si es que les da un poquito de vergüenza. Muy bien. Esta sería la demostración, bastante sencilla. Vamos a hacer otra. Ok, vamos a demostrar esta. Vamos a hacer una ahora por... Vamos a hacer una por contradicción. O por reducción al absurdo, que es como se lo conoce. Vamos con esta. Esto vamos a hacer por los números, en los números reales. Teorema. Sea x, y, elemento de los reales, si x más y es mayor o igual que 2, entonces x es mayor o igual que 1 o y es mayor o igual que 1. Muy bien. Este es un teorema en los números reales. ¿Qué hay que demostrar? Está escrito así, miren, voy a mover esto acá abajo. Voy a mover esto acá abajo solo para tener la estructura que siempre tenemos. Okay, para que se vea más bonito y más inteligible, porque ahorita estamos aprendiendo, ¿no? El teorema dice eso. Si sean x y y dos números reales, si x más y es mayor o igual que 2, entonces o x es mayor que 1 o y es mayor que 1. Una de las dos, ¿no? Pueden ser las dos, porque es una disyunción, pero una de las dos al menos se va a cumplir. Ok. Hacer la demostración directa aquí es un poquito más difícil, ¿sí? Es un poquito más difícil. Y esto pasa mucho cuando tu consecuente tiene un O, ¿sí? Cuando tu subconsecuente tiene un O, ya hay como que una estrategia, un tip que nos va a ayudar.
Pero ahorita vamos a elegir uno de esos tips. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba por contradicción o por reducción al absurdo. Por contradicción o por reducción al absurdo. Y es que yo quiero que al final de este curso ustedes caigan en la conclusión de que las demostraciones, más allá de ser difíciles, se agrupan en técnicas. ¿Sí? No todas, eso sí, no todas. Yo no les voy a mentir, no voy a decir todas las demostraciones salen con alguna de estas técnicas. Eso no es cierto, porque si no, los matemáticos no tendrían trabajo ahorita. Pero, pero sí la mayoría de demostraciones que aparecen en los cursos de la universidad, del PRED, es así, la mayoría caen en alguna de estas técnicas, casi siempre. Ok, entonces, una de esas técnicas es la prueba por contradicción o reducción al absurdo. Entonces, es usada cuando hay un O. ¿Por qué? Porque demostrar un O es como que un poquito complicado. Entonces uno lo que hace es lo siguiente. En la prueba por reducción al absurdo, lo que uno hace es negar el consecuente y llegar a una contradicción con el antecedente. Por eso se llama prueba por contradicción. O llegar a un absurdo, por eso se llama reducción al absurdo. Por ejemplo, ¿cuál sería aquí? La negación del consecuente. Se niega el consecuente. Lo primero que vamos a hacer es negar el consecuente. ¿Y cómo se hace eso? Usualmente se escribe así. Supongamos que esto no es cierto. O sea que, ¿cuál sería la negación de esto? La negación de x mayor o igual a 1 o y mayor o igual a 1. ¿Cuál sería la negación? Apliquemos las leyes de De Morgan. ¿Qué les parece? Sería la negación de x mayor o igual a 1 y la negación de y mayor o igual a 1. Pero la negación de ser mayor o igual a 1 es que sea estrictamente menor. Y la negación, pues acá va a ser lo mismo. Entonces, esta es la negación. Entonces, vamos a supongamos lo contrario, pongamos, que es así, usualmente uno lo escribe. Supongamos lo contrario. Es decir, que x es menor que 1 y que y también es menor que 1. Eso es suponer lo contrario. Lo de acá lo hice, esto es lo que uno hace en la hojita, a un ladito, como que para. Pero acá es donde está en limpio. Supongamos lo contrario, es decir, que x sea menor que 1 y que y sea menor que 1. Esta es la negación del consecuente. Cuando uno dice supongamos lo contrario o uno dice por reducción al absurdo, el objetivo es llegar a una contradicción. Si sumamos estas desigualdades, tenemos que x más y va a ser estrictamente menor que 1 más 1. Es decir, vamos a tener que x más y va a ser menor que 2. ¿Pero qué dice la hipótesis? Pero la hipótesis dice que x más y es mayor o igual que 2. Y acá he concluido que es menor estrictamente que 2. Eso es una contradicción. Y allí termina la prueba. Y ya. Esta es una de las formas más fáciles de demostrar. Y de hecho, pues hay muchas bromas por esto, ¿no? Hay muchas bromas. Cuando uno no sabe cómo demostrar algo, usualmente lo intenta hacerlo por esta técnica de contradicción, porque es como que la más sencilla, por así decirlo, pero la más sencilla no deja de ser válida. Es totalmente válido y tiene la misma validez que cualquier otra prueba directa. Sin embargo, pues como ya deben saber, no todo se puede hacer por contradicción. Algunas cosas no le van a salir por contradicción. Entonces, ese es el detalle. Pero siempre que se pueda usar, úsenlo, porque es lo más sencillo. ¿Qué fue lo que hice? Negué el consecuente.
Al negar el consecuente, estas dos cosas eran ciertas. Entonces la sumo y me llego a esto, pero esto contradice la hipótesis y ya está. Entonces está demostrado. Entonces esto es verdadero. El teorema ha sido demostrado. Entonces, demostrar no es tan difícil. Lo que pasa es que nadie se tomó la molestia nunca de presentarles todos los tipos de demostraciones. ¿Por qué funciona que neguemos el consecuente? Ok. Eso en realidad obedece a la lógica proposicional, ¿no? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si tú tienes, digamos, un conjunto de hipótesis, que lo puedo resumir en una? P, entonces Q. Ok. Entonces, si esto fuese verdadero, ¿sí? Si esto fuese verdadero, si esto fuese verdadero, ¿sí? O uno, si lo quieres poner así. Si esto fuese verdadero, ¿qué pasaría? Si en vez de lo decía I, la negación sería O. Si en vez de lo decía I aquí, su negación sería O. Y probablemente pues allí habría que analizarlo porque sería otro problema. Pero lo que sí te puedo decir es que si aquí es I, la negación por leyes de De Morgan se vuelve un O acá. Y allí pues ya no se los podría sumar, por ejemplo, porque pues es un O. Ok, ¿por qué funciona la negación? Eso es una muy buena pregunta que puede ser contestada de dos formas. ¿Sí? De dos formas. ¿Qué sucede si nosotros hacemos lo siguiente? Miren, ¿qué pasa si negamos esto? ¿No? Si negamos esto, lo que vamos a tener es que la negación de P entonces Q es equivalente a la negación del 1, ¿no? Pero por la ley de implicación P implica Q es que no P o Q. Y aplicando las leyes de De Morgan, aquí lo que tenemos es que P y la negación de Q. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que P implique Q sea una tautología es equivalente a que P y la negación de su consecuente sea una contradicción. Sea siempre falso. ¿Se acuerdan que siempre cuando para todos los valores de verdad salía cero, eso se llama una contradicción, que siempre es falso? Entonces, que P implique Q sea una tautología es equivalente a que yo tenga el antecedente y la negación del consecuente, que eso sea una contradicción. Entonces, eso es una forma de verlo. No sé si ahí te queda un poco claro no sé si ahí te queda un poco claro. ¿No? Porque esto es un sí y solo sí, ¿no? Esto es un sí y solo sí. Que P implica Q sea una tautología es equivalente a que P y la negación de su consecuente sea una contradicción. Y por eso es que se llama prueba por contradicción. Y es que estos conceptos en el pre se los daban, pero no se los decían para qué los usaban. Le decían, si todo sale falso es una contradicción. Pero aquí es donde está el verdadero uso de todo eso. Muy bien. Ahora sí, la otra pregunta que me hicieron es qué pasaría si fuese un I aquí, ¿verdad? Si aquí fuese un I, al negarlo sería un O. Y ya pues con un O, pues allí ya no se lo podría sumar, pero si aquí fuese un I, esto sería falso, en realidad ya no sería un teorema, ya no se lo podría demostrar, ¿no? Entonces, si aquí fuese un I, esto no se lo puede demostrar porque hay contraejemplos. Entonces ya no, si hay contraejemplos, ya no es un teorema. Muy bien, ahí creo que ya quedó más claro la pregunta. Perfecto. Entonces, esta es una prueba por contradicción.
Esto es una prueba por contradicción. La prueba por contradicción se parece mucho a otra prueba que se llama por contrarrecíproca. Es casi lo mismo en realidad. Es casi lo mismo. La prueba por contrarrecíproca es prácticamente, es casi lo mismo. Vamos a hacer una prueba por contrarrecíproca. En la prueba por contrarrecíproca, uno usa algo parecido a lo que usamos aquí, ¿no? Porque aquí usamos una equivalencia lógica, ¿no? Que esto sea una tautología es equivalente a que P y la negación del consecuente sea una contradicción. En cambio, acá vamos a usar otro tipo de equivalencias. Que P implica Q sea una tautología es equivalente a que no Q implica no P también sea una tautología. En particular, pues, sabemos que P implica Q es equivalente a no Q implica no P, ¿no? Entonces, esta es la idea que vamos a usar ahorita. Esta es la idea que vamos a usar ahorita. Que yo puedo reescribir mi teorema por una forma más fácil dependiendo de la situación de demostrarlo. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo hacer una prueba por contrarrecíproca. Hay un ejemplo clásico. Sea M un número natural, ¿sí? Si M cuadrado es impar, entonces el número que se elevó al cuadrado, M, también es impar. Muy bien. Este es un teorema muy clásico, muy clásico. Ahí hay que saberlo demostrar. Su prueba se la puede hacer por contrarrecíproca. ¿Y qué significa por contrarrecíproca, profe? Que yo debo identificar quién es el antecedente, quién es el consecuente y tratar de demostrar una expresión que va a ser equivalente, ¿no? Demostración. Uno siempre debe, bueno, no es como que una obligación, pero uno, si estás en un examen, en una lección, para clarificar todo, uno siempre debe indicar qué método va a usar, ¿no? Uno puede decir por contrarrecíproca. ¿Qué significa esto? Lo anterior es equivalente a demostrar que, mire, si esto de aquí es el antecedente, es el P, y este es el Q, ¿qué es en realidad lo que tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar la negación, o sea que si M no es impar, entonces, esta es la negación de Q. Entonces, la negación de P, M cuadrado no es par, no es impar. Pero aquí tenemos una ventaja extra. ¿Y cuál es la ventaja? Que la negación de ser impar es ser par. Así que pues nos queda mucho más bonito todavía. Esto es lo mismo que decir, si M es par, entonces M cuadrado es par. Entonces, M cuadrado es par. Bien. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la afirmación que nos mandaron a demostrar, que está escrita aquí en rojo, esta afirmación es equivalente a las dos que están acá en azul. Y en particular vamos a usar esta última de aquí, porque es lo mismo, pero la de que está en azul se facilita mucho más. ¿Por qué? Porque ya la demostración por contrarrecíproca, una vez que tú aplicas ya la contrarrecíproca, procedes a hacer una demostración directa a la nueva afirmación. Bueno, si M es par, dado que M es par, ¿se acuerdan que era par? Existe un entero K tal que M es igual a 2 por K.
Entonces yo debo ver qué sucede con m cuadrado, ¿no? Veamos qué sucede con m cuadrado. M cuadrado es 2 por k al cuadrado. Pero 2 por k al cuadrado es 4 por k al cuadrado. ¿Pero qué es lo que yo debo demostrar? Lo que yo debo demostrar, esto de aquí yo lo quiero poner de otro color. No me gusta así. Ahí está, listo. Lo que yo quiero demostrar es precisamente esto, que m cuadrado es par, o sea que debo demostrar que existe otro entero, tal que m cuadrado es el doble de ese entero. Por lo tanto, aquí yo voy a acomodar esto y escribirlo así. 2 por 2k al cuadrado. Entonces, elegimos mi nuevo k, vamos a llamarle k gorrito, igual a 2k al cuadrado. De esta forma, m cuadrado es igual a 2 por este k gorrito. ¿Sí, no? Es otro nombre nada más, k gorrito es otro nombre. ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que m cuadrado es el doble de otro entero, donde k gorrito es otro entero. Y eso es lo que significa ser par. Por lo tanto, m cuadrado es par. Y ya está, eso es lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Supuse que m era par y demostré que m cuadrado también es par. Y lo hice usando las definiciones. Y miren, lo interesante es que con esta demostración en realidad estamos demostrando la de acá. Si m cuadrado es impar, entonces m es impar. ¿Sí? Esta es una demostración por contrarrecíproca. ¿Qué es lo que se hace? Se calcula la contrarrecíproca y luego de eso se hace una demostración directa sobre la contrarrecíproca. Eso es la demostración por contrarrecíproca. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Preguntas. Vamos a tomarnos unos 5 minutos de descanso, porque pues, han sido muchas demostraciones que hemos hecho, sencillas, pero han sido muchas, y para comprenderlas completamente, pues necesitamos descansar, ¿no? 5 minutos para que miren a otro lado, vean su celular, y luego volvamos a prestar atención acá. Volvemos en 5 minutos, es decir, a las 20:51. Sí, sí, de hecho los PDFs yo no los he subido. Yo los subo siempre al Classroom. Mira tú, no los he subido. Yo los PDF siempre los subo al Classroom. Los voy a subir al Classroom. Ahorita voy a subir el de la clase. A lo que termine la clase lo subo. ¿Me haces acuerdo, por favor, Andrea? Cuando termine la clase hoy, me haces acuerdo, porfa, porque pues me puedo olvidar en ese momento, pero si tú me haces acuerdo, en ese momento lo voy a subir. Así que te pido ese favorcito. Ahorita para no cerrar el que estoy usando ahorita. Listo, gracias, Andrea. Muy amable.
Ok, chicos, ya volvimos. Nos faltan las demostraciones por casos, pero prefiero seguir reforzando en esto de aquí, en estas demostraciones de aquí. ¿Sí? Todo esto que hemos estado haciendo son ejercicios, o sea, no es como que, no, profe, está explicando la teoría, luego va a los ejercicios. Estos son los ejercicios. Entonces, hay que aprender a demostrar. Ok. Vamos a practicar, ¿no? Vamos a hacer otros. Por ejemplo, vamos a hacer, este me parece muy interesante. Teorema. Si A al cuadrado es divisible para 3, entonces A es divisible para 9. Vamos a intentar demostrarlo. ¿Sí? Si A al cuadrado es divisible para 3, entonces A es divisible para 3. Así es. A es divisible para 3. Claro, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un número al cuadrado, digamos 81, 81 es divisible para 3, eso es porque su raíz, o sea, 9, también es divisible para 3. Cualquier número cuadrado divisible para 3, su raíz también es divisible para 3. Sí, donde A es un número entero, ¿no? Número natural. O entero. Sirve para ambos. Si A cuadrado es divisible para 3, entonces A es divisible para 3. ¿Cómo lo demostraríamos? ¿Cómo lo demostraríamos? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo lo demostraríamos? ¿Alguna idea? Sí, sí, quizá eso vamos a escribirlo aquí para que quede más claro, sí. Y se me quedó la rayita del T. Ajá. Este es un ejemplo de demostración por caso, de los cuales he hablado ahorita, pero que hace referencia a una de las técnicas anteriores. Miren, todo número, un número entero n es divisible para 3 si existe un entero k
tal que n es igual a 3k, ¿no? Un número, y también quizá deba poner estas observaciones. Si n no es divisible para 3, n se expresa como n igual a 3k más 1 o n igual a 3k más 2 para algún entero k. Quizá esto nos ayude un poquito a resolver el ejercicio. Un número entero n es divisible para 3 si existe un entero k tal que n es igual a 3 por k. ¿Y cuál es la negación? Si n no es divisible es porque se puede expresar como n igual a 3k más 1 o n igual a 3k más 2, básicamente. Entonces, vamos a ver cómo lo haríamos. Intentemos hacerlo por reducción al absurdo o por contradicción. Intentemos hacerlo por reducción al absurdo o por contradicción. ¿Qué pasaría si n no es divisible? Supongamos lo contrario. Supongamos que a no es divisible para 3. ¿Y qué significa que no sea divisible para 3? Bueno, hay dos casos, ¿no? A se expresa como n igual a 3k más 1 o como n igual a 3k más 2 para algún entero k. Muy bien. Pero si se dan cuenta que aquí hay dos casos, ¿no? O sea, hay dos posibilidades. Que no sea divisible para 3, hay dos posibilidades. Entonces, vamos con la primera posibilidad, y eso vamos a llamarle caso 1. ¿Qué pasaría si n es igual a 3k más 1 para algún entero k? Si n es igual a 3k más 1 por algún entero k, entonces, bueno, no es n, estoy poniéndole n y el número es a. ¿Sí? Okay. Si a es igual a 3k más 1 para algún entero k, ¿qué va a pasar con a al cuadrado? Veamos qué sucede. A al cuadrado es igual a 3k más 1 al cuadrado. Pero esto sería 9 por k al cuadrado más el doble producto, 6 por k más 1. ¿Y esto es qué es igual? Esto es igual a 3 que multiplica a 3k al cuadrado más 2k más 1. Es decir, existe un k gorro igual a 3k al cuadrado más 2k, tal que a al cuadrado es igual a 3 por ese k gorro más 1. Entonces, a al cuadrado no es divisible para 3. Y eso es una contradicción. ¿Por qué? ¿Qué dice la hipótesis? La hipótesis dice que a al cuadrado es divisible para 3. Contradicción. Repito, voy a repetir hasta aquí por si alguien se ha perdido. ¿Está bien? ¿Sí? Voy a repetirlo. A ver, nosotros tenemos acá las definiciones, ¿sí? Que pues, me estaba olvidando de colocárselas. Un número entero n es divisible para 3 si existe un entero k tal que n es igual a 3 por k. Y pues si un número entero no es divisible para 3, si existe algún entero k, tal que n se puede expresar como 3k más 1 o también como 3k más 2. Es decir, aquí hay dos opciones. Muy bien. Entonces, ahora yo qué tengo aquí? Tengo el teorema. Si a al cuadrado es divisible para 3 es porque su raíz, o sea, a,
también es divisible para 3. Y lo vamos a hacer por reducción al absurdo. ¿Y qué es reducción al absurdo? Negar el consecuente. O sea, supongamos que A no es divisible para 3. Pero si no es divisible para 3, queridos chicos, significa que hay dos posibilidades. Que A sea 3K más 1 o que A sea 3K más 2 para algún entero K. Entonces vamos a analizar el primer caso. El primer caso, supongo que A es 3K más 1. Pero lo elevo al cuadrado y llego a que A al cuadrado es 3 por algún K gorro más 1. O sea que al cuadrado tampoco sería divisible para 3 y eso contradice la hipótesis. Entonces es una contradicción. El primer caso es imposible. Vamos a ver con el caso 2. Caso 2. Si A es 3K más 2, vamos a ver qué sucede. Si A es 3K más 2, ¿qué sucede con A al cuadrado? A al cuadrado sería 3K más 2 al cuadrado. Esto es 9K al cuadrado más el doble producto, 12K más la segunda al cuadrado. Pero ojo, que yo puedo expresar esto así. ¿Y qué significa esto? Significa que A al cuadrado es igual a 3 que multiplica a 3K al cuadrado más 4K más 1 y esto más 1. Es decir, existe un K gorro, o vamos a llamarle K asterisco, existe un K asterisco igual a 3K al cuadrado más 4K más 1, ¿sí? Es un entero, tal que al cuadrado es 3 veces ese K asterisco más 1. O sea que estamos llegando, por lo tanto, al cuadrado no es divisible para 3. Y eso es una contradicción, porque la hipótesis me dice precisamente que A cuadrado es divisible para 3. Contradicción. Contradicción. Dice, profe, puede haber esos dos casos o pueden haber más, como A igual 3K más 3. Esa es una buena pregunta, pero si A es igual a 3K más 3 es porque A es divisible para 3, o sea, porque lo puedo dividir, ¿no? O sea, A es 3 por K más 1. Por eso este caso es en realidad A divisible para 3. Es buena pregunta la que haces, es muy buena pregunta, ¿no? Cuando en divisibilidad para 3 solo hay 3 casos. Estos dos cuando no son divisibles y este cuando es divisible. Si tenemos 3K más 3, esto es lo mismo que el de aquí. ¿Sí? Si tenemos 3K más 4, esto es lo mismo que el 3K más 1. Si tenemos 3K más 5, esto es lo mismo que el 3K más 2. Si tengo 3K más 7, esto es lo mismo que el 3K más 1. Profe, ¿y cómo se da cuenta? Porque en realidad lo que importa es cuánto vayan dejando al dividir para 3. Por ejemplo, este 3K más 7 es lo mismo que 3K más 6 más 1. Pero este 3K más 6 es lo mismo que 3 por K más 2 más 1. Y el K es un número, ¿sabes? 3K gorrito más 1. Por eso el 3K más 7 es lo mismo que el 3K más 1. Eso responde a tu pregunta. ¿Sí? Eso responde a tu pregunta. ¿Por qué no se aborda el caso 3K más 3? Porque es equivalente al caso 3K. Muy bien, perfecto, excelente. Entonces todos estos casos, cuando es divisibilidad para 3, solo va a haber 3 casos. El caso divisible y en los otros 2 casos cuando no son divisibles. Y miren, hemos demostrado un teorema muy lindo. ¿Qué hemos demostrado? Un teorema por casos y en ambos casos se llega a una contradicción. Entonces, aquí al final, pues la proposición, haz la prueba, ha terminado. ¿Por qué? Los dos casos se llega a una contradicción y habíamos supuesto lo contrario, ¿no? Habíamos supuesto la negación y llegamos a una contradicción en ambos casos. Pero este teorema bellísimo nos sirve para demostrar otro más bello aún, ¿sí? Raíz de 3 es irracional. Vamos a demostrar este bello teorema que estoy seguro que ustedes lo conocen, ¿no?
Ustedes conocen definitivamente que raíz de 3 es irracional. Entonces, ahora vamos a demostrar este teorema bellísimo, 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 usando este ejercicio que acabamos de hacer, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ahorita lo vemos. Dice, profe, ¿basta con que en uno de los dos casos tengamos contradicción para concluir la demostración o deben contradecirse en ambos casos? Esta es una excelente pregunta. Si tú empiezas una demostración por contradicción y te resultan en algunos casos, para ser verdadero debe ser contradicción en cada uno de ellos, ¿sí? Tiene que ser contradicción en cada uno de ellos. Y eso es muy importante, me parece importante y lo voy a anotar por aquí. En una prueba por contradicción con casos, debe contradecir en todos los casos. Si alguno de ellos no se llega a una contradicción, la prueba no está terminada. Y eso no significa que sea falsa, simplemente no hemos podido hacer la prueba. Pero es muy, muy buena la pregunta. Muy, muy buena. Ahí está. En una prueba por contradicción con casos, debe contradecir en todos ellos. Ok, vamos a demostrar este teorema bellísimo que es el objetivo de toda la clase. Vamos a ver cómo lo hacemos. Muy bien. ¿Qué significa que sea irracional? Bueno, hagámoslos por contradicción. Entonces, ahorita ustedes, luego de salir de esta clase, pues van a poder decir que ya saben cómo demostrar la irracionalidad de raíz de 3. ¿Sí? Por contradicción. ¿Y cómo es eso? Bueno, vamos a suponer que no es cierto, ¿no? Vamos a suponer que raíz de 3 es racional. Supongamos que raíz de 3 es un número racional. ¿Qué significa que sea un número racional? ¿Qué significa que sea un número racional? Significa que se puede expresar, es decir, recuerden, voy a poner la definición que necesitamos aquí. Los números racionales son todos los números que se pueden expresar de la forma P sobre Q, con P y Q elementos enteros y Q distinto de 0. Y también tenemos una propiedad en los números racionales. Todo número racional se puede simplificar hasta quedar irreducible. Claro, no, esto es algo que conocemos todos, hasta su forma irreducible. Es un hecho que se deduce de la definición de los números racionales. Todo número racional se puede simplificar hasta su forma irreducible. Y en ese caso, P y Q se llaman coprimos. En ese caso, P y Q son coprimos. Cuando no se pueden simplificar entre ellos, se llaman coprimos. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes el 3/12, ¿sí? Esta es una fracción, pero yo la puedo simplificar hasta su forma irreducible. O si tengo, digamos, 14 décimos, yo lo puedo simplificar hasta tener 7/5 y esta es la forma irreducible. Todo número racional se puede llevar a su forma irreducible. Ok, entonces supongamos que raíz de 3 es un número racional, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Es decir, que raíz de 3 se puede expresar como un P sobre Q, donde P y Q son enteros irreducibles. Son enteros coprimos, es decir, son enteros coprimos. Es decir, no se pueden simplificar.
¿sí? No tienen ningún denominador en común, o sea, no tienen factores en común. Eso significa ser coprimos. Muy bien, estamos haciéndolo por reducción al absurdo, chicos. Yo quisiera que le pongan atención a esto porque es una prueba muy bella y habla de lo importante de la demostración. Entonces, vamos a manipular esta expresión. Ya hemos supuesto lo contrario, ya hemos supuesto que raíz de 3 es un número racional y vamos a manipularlo y a manipularlo hasta que todo se caiga, todo se desmorone, todo se vaya abajo, pero de forma legal. Yo puedo despejar esto y tener Q por raíz de 3 igual a P. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Yo puedo mandar Q a multiplicar y me queda esto. Y luego puedo elevar al cuadrado. Q por raíz de 3 al cuadrado es igual a P al cuadrado. Pero esto sería 3 por Q cuadrado, ¿verdad? 3 por Q cuadrado igual a P cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hizo allí, profe? Simplemente mandé a multiplicar el Q, elevé al cuadrado y me quedó una nueva ecuación. P cuadrado igual a 3 por Q cuadrado, donde Q es un entero, P es un entero. Pero ojo, miren lo que está pasando aquí. Esta ecuación nos dice que P cuadrado es divisible para 3. ¿Sí, verdad? ¿Por qué es divisible para 3? Porque está expresado de la forma 3 por algún entero. Esa era la definición de divisibilidad para 3. ¿Sí? Aquí está. Un número entero es divisible para 3 si es 3 por otro entero. Entonces, P cuadrado es divisible para 3. Pero aquí usamos un teorema que hemos usado, que hemos demostrado, ¿verdad? El anterior. ¿Qué pasaba cuando A al cuadrado es divisible para 3? A al cuadrado es divisible para 3 implica que A es divisible para 3. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Por el teorema anterior, miren lo bonito, que ya estamos usando teoremas para demostrar otros teoremas. Por el teorema anterior, implica que P es divisible para 3. Porque si su cuadrado es divisible para 3, el original también es divisible para 3. Es decir, existe un número K entero tal que P es igual a 3 por K. Ok, pero ¿qué pasaría si yo reemplazo este P igual 3 por K en la ecuación anterior? Miren, ¿cómo me quedaría? 3 por Q al cuadrado es igual a 3 por K al cuadrado. Es decir, 3 por Q al cuadrado es 9 por K al cuadrado. Ah, pero yo puedo simplificar un 3 entonces. Q cuadrado es igual a 3 por K al cuadrado. Ojo. ¿Sí? ¿Qué me dice esta última ecuación, chicos? De nuevo, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que Q cuadrado es divisible para 3. Sí, ¿verdad? Porque es 3 por otro número. Q cuadrado es divisible para 3. Y ahora uso el teorema anterior otra vez. Por el teorema anterior, si un cuadrado es divisible para 3, el número original también lo es. Por el teorema anterior, Q es divisible para 3, porque su cuadrado lo es. Por el teorema anterior, Q es divisible para 3. Ah, pero ya llegamos a una contradicción. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que existe un K gorrito o un K asterisco, como lo quiere llamar entero, otro K, tal que Q es igual a 3 por ese K gorrito. O pongámosle otra letra, pongámosle M. Existe un entero M tal que Q es igual a 3 por M. Pero chicos, miren lo que hemos demostrado. Hemos demostrado que P es 3 por K y que Q es 3 por M. Pero las hipótesis decían que P y Q son coprimos, es decir, que no se pueden simplificar. ¿Y cómo no se van a poder simplificar si Q es 3 por K, que si P es 3 por K y Q es 3 por M? Esto es una contradicción. Esto que acabamos de hacer es la demostración
de que raíz de 3 es un número irracional, porque no es posible que sea racional. Si suponemos que es racional, se va a llegar siempre a esta contradicción. No existen esos números que al dividirlos me dé raíz de 3. Preguntas que tengan sobre esta demostración. Esta es la demostración más elaborada de la clase que hemos hecho e incluso utilizamos 2 veces un teorema anterior, aquí y acá. Es muy bello, pero cada paso tiene que estar claro para entender una demostración. Entonces, las dudas, pregunten. Es totalmente válido preguntar, ¿sí? Aquí no hay nada obvio, o sea, no hay nada como que, pero eso es obvio, eso no existe aquí. Preguntas que tengan. Y como ya llegué a una contradicción, pues ya está demostrado. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este problema? ¿O está todo claro? ¿Sí? Voy a repasarlo una vez más, ¿sí? Primero, ¿qué es un número racional? Un número que se puede expresar como la división de dos enteros, donde el denominador no es 0. Todo número racional siempre se puede simplificar hasta su forma irreducible, es decir, hasta donde P y Q son coprimos, siempre. Entonces voy a demostrar que raíz de 3 es irracional, por contradicción. Supongo lo contrario, o sea, supongo que es racional. ¿Qué significa? Que existen P y Q, tales que raíz de 3 es igual a P sobre Q, donde P y Q son enteros y son coprimos, es decir, no se pueden simplificar. Eso siempre existe cuando es un número racional. Pero entonces yo empiezo a manipular, despejo y elevo al cuadrado y me queda que P cuadrado es un múltiplo de 3. Y como P cuadrado es un múltiplo de 3, en el ejercicio anterior demostramos que eso implica que P es un múltiplo de 3. Es divisible para 3, es lo mismo que es un múltiplo de 3. Es decir que P es igual a 3 por algún entero K. Pero si yo reemplazo eso en la ecuación, me va a quedar que 3Q cuadrado es 9 por ese nuevo K al cuadrado. Simplifico un 3 y me queda que Q cuadrado es 3 por K al cuadrado. ¿Qué me queda aquí? O sea, me está diciendo que Q es múltiplo de 3 también, es divisible para 3. Y uso el teorema anterior y eso implica que Q es divisible para 3. Pero entonces yo ya tengo una contradicción porque P es divisible para 3, Q es divisible para 3, eso significa que se deben poder simplificar. Así que ya tengo la contradicción. Ya tengo la contradicción. Preguntas, ahora sí, preguntas sobre este. Claro, claro. Sí. Tenemos que recordar muchas definiciones, muchas definiciones para ir conociendo cómo demostrar. Usualmente son definiciones que no son tan rebuscadas. Cuando son rebuscadas, el ejercicio los da. Cuando son clásicas, pues el ejercicio no los da. Pero estas cositas las vamos a ir recordando a medida que vayan saliendo. Por ejemplo, esto, ¿no? Siempre que tengas números racionales, se puede expresar como una división donde ellos no se pueden simplificar. Este es un ejercicio ya un poquito de complejidad alta, ¿sí? Este que acabamos de hacer, este ya reúne todo lo que hemos visto sobre demostraciones. Eso es muy hermoso, es muy hermoso. Bueno, chicos, con esto concluye la clase de hoy, ¿sí? No sé si alguien tenga algo que decir, alguna duda. Sí, los PDFs, ahorita mismo los voy a subir para... Ahorita mismo los subo, ¿sí? No te desconectes todavía para que me ayudes verificando que van quedando allí.
Entonces ahorita los voy a subir. Curso de matemáticas discretas, clase 1, 2 y 3. Andrea, ¿me ayudas verificando que en el Classroom aparecen, por favor? Ok, perfecto. Muchas gracias, chicos. Entonces, nos vemos en las siguientes clases. Esto de demostraciones vamos a continuar. Vamos a continuar revisando varios ejercicios. Y eso es con calma, es con calma. Nos vemos. Cuídense. Gracias por asistir.